momento de recibir a nuestra tercera expositora. Ella es candidata a doctora, Lorena González Otarola, que nos presenta la ponencia titulada Hacia una conceptualización comprensiva de la neurodiversidad y la neurodivergencia, una mirada socioeducativa desde la alteridad. Está ahí Lorena ya conectada, sí. Primero vamos a dar una breve presentación de Lorena. Ella es profesional de la educación también, especialista en gestión y liderazgo de equipos técnicos y docentes e implementación de planes de mejoramiento educativo, con énfasis en el compromiso por el aprendizaje y la experiencia significativa de todas y todos los estudiantes a través de estrategias innovadoras para la inclusión en un aula diversa. Es candidata a doctora en educación superior, magíster en desarrollo curricular y proyecto educativo. Tiene una especialización en evaluación para el aprendizaje y pedagogía digital. Profesora de castellano, docente de pregrado de la Universidad Tecnológica Metropolitana y docente del módulo de neurodiversidad en el diploma de docencia universitaria de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Además, es la encargada de la unidad de mejoramiento docente de dicha casa de estudios. Ha realizado asesoría a distintos establecimientos educacionales con foco en la innovación e inclusión educativa. Además, se ha desempeñado en cargos directivos en instituciones privadas, siempre con foco en la gestión de procesos pedagógicos y mejora continua. Miembro del Grupo de Investigación Latinoamericano sobre Educación Inclusiva, bajo la línea de Neurodiversidad en Educación Superior, siendo expositora en muchas instancias nacionales e internacionales, con charlas referidas a la innovación educativa y la neurodiversidad en el espacio universitario. Muchas gracias, Lorena, bienvenida, el espacio es todo tuyo y también dispones de aproximadamente 30 minutos para tu ponencia. Muchísimas gracias por esa extensa presentación, ¿cierto? Les saludo a todas y todos, me disculpo de inmediato, estoy muy congestionada, así que es posible que tengamos que interrumpir brevemente la presentación para que yo pueda tomar agüita y seguir avanzando. Uno de los elementos fundamentales de esta cátedra que hoy nos convoca es precisamente la neurodiversidad. Un concepto que está en construcción, podríamos decirlo. Es por eso que hoy esto que quiero compartirles lo he titulado Hacia una conceptualización comprensiva de la neurodiversidad, porque lo que quiero intentar es invitarles a participar de esta construcción, que debe ser una construcción colectiva, y debe ser comprensiva, y comprensiva con H, ¿cierto? De poder incluir, incorporar en mí, en esta aprehensión del mundo que me rodea. Entonces, hoy intentaré brevemente motivar a transitar hacia una conceptualización que en el fondo desentrañe el sentido de la neurodiversidad. Más que entregar definiciones, me parece fundamental, sobre todo cuando nos enfrentamos a nuevos constructos como este, reflexionar acerca de cómo estos se dejan ver a través de múltiples relatos anteriores. Y me gustaría partir con estas preguntas, no con la intención de que sean respondidas, ¿cierto? Sino más bien con la intención de que estas preguntas nos aperturen la mirada, nos aperturen a ir construyendo este término y nos tensionen, por supuesto. Preguntas como, ¿qué es la diversidad? ¿Qué es la normalidad? ¿Qué es incluir? ¿Qué es la diferencia? ¿A quién incluimos? ¿Quién incluye? Son preguntas que circulan constantemente, pero no muchas veces las hacemos, ni nos las hacemos hacia adentro, sino que más bien aparecen desde fuera. Muchas veces estas preguntas son respondidas desde el eslogan, desde la superficialidad, ¿cierto? De los discursos de todos somos iguales, ¿cierto? Que lo que han hecho, en el fondo, es oscurecer el camino a encontrar las verdades que subyacen detrás de estas preguntas. Y también han ocultado las voces de quienes van al encuentro de estas preguntas. Desde ahí, quiero que comencemos en este breve tiempo
este camino donde vamos a recorrer esta construcción comprensiva de lo que es la neurodiversidad, ¿no? Si quisiéramos responder estas preguntas, ¿cierto? Estas que están acá, de una manera general, amplia, incluso taxativa, ¿cierto? Podríamos decir que las personas estamos entretejidas de diferencias. Esa es nuestra composición, ¿cierto? Y estas diferencias inherentes nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. Podríamos citar a Derrida y señalar que la diferencia es un arquisuceso, una estructura original, a la cual la historia le pertenece. Es decir, la diferencia sería constitutiva del ser desde su origen, y por consecuencia, las diferenciaciones que marcan el devenir de nuestra experiencia vital tienen origen en esa misma diferencia. Esa contradicción constante y esa tensión constante en la cual estamos, donde, ¿cierto? Desde lo conceptual asumimos esta visión, ¿cierto? Estas diferencias, pero desde la construcción como interna nos cuesta mucho asumirla. ¿Por qué? Porque ¿qué hay detrás del pronunciamiento de estas palabras? De cuando hablamos, ¿cierto?, de inclusión, cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de diferencia, cuando hablamos de neurodiversidad, cuando nos enfrentamos a un otro. Lo primero es sincerarnos, desnudarnos, despojarnos y vernos cómo nos vinculamos con estas palabras. No podemos negar que estamos y somos socializados en un tipo de sociedad, una sociedad capitalista, capacitista, ¿cierto? Competitiva, y esa socialización que tenemos todas y todos va a influir directamente en el cómo construimos nuestros discursos, cómo vemos el mundo, cómo generamos acciones, cómo pensamos, cómo vemos al otro. Desde ahí, desde ese sinceramiento innegable, que es parte de la socialización misma, se debe comenzar el proceso de deconstrucción de dichos discursos para desentrañar estos conceptos que tenemos que ir revisando, porque no podemos permitir que conceptos tan profundos queden vacíos de significado y de significancia, y es eso lo que tenemos que construir. Por ende, ya cuando nos encontramos y nos enfrentamos a estos conceptos, lo primero es entender y reconocer nuestra socialización y cómo desde ahí deconstruimos estos conceptos. Otro elemento que también está muy presente cuando nos enfrentamos a estas palabras son los estereotipos, ¿cierto? Que no son más que preconceptos, teorías implícitas, pensamientos anteriores que tenemos respecto de ciertas cosas y de ciertas personas. Vemos a alguien de cierta manera y asumimos que tiene ciertos rasgos, ciertos comportamientos. Si sucede algo, asumimos, debe haber sido esta persona porque esta persona actúa de cierta manera. Eso es un primer límite al encuentro del otro, al mirar al otro realmente como es. ¿Ya? Por otro lado, tenemos los sesgos de similaridad. La neurociencia ha detectado muchos sesgos al momento de enfrentarnos a algo nuevo. Uno de ellos es el sesgo de similaridad, que trata y nos indica, ¿cierto?, que cuando nos enfrentamos a algo que es nuevo o a alguien que es nuevo, ¿cierto?, nos provoca miedo, nos provoca rechazo, algo que se diferencia mucho más de mí. Mientras más te parece a mí, más acogedor me parece, más seguro me parece, más cómodo me parece. Por ejemplo, cuando estamos en otros países, en otras latitudes, en otros lugares que no son nuestro espacio habitual y nos encontramos con algún compatriota, ¿cierto? Es una alegría de, somos compatriotas porque hay algo similar, hay algo que nos une, y ese algo me da seguridad. Al contrario, cuando algo es desconocido, cuando alguien es muy distinto a mí, tiene una cultura distinta, tiene conductas distintas, me provoca un rechazo y un temor. Y eso hace que yo me cierre,
naturalmente es el sesgo que está ahí operando. Entonces, cuando ese sesgo esté operando, la idea es hacerse consciente de ese sesgo. Por otra parte, tenemos los discursos homogeneizantes que están presentes de manera constante en los distintos relatos, ¿cierto? En la escuela, en la sociedad, en la familia, las estructuras tienen discursos, que son discursos de poder y que en general tienden a la homogeneización de los comportamientos. Y en ese sentido es súper importante también el asumir aquello sin tener el temor de no reconocerlo. Esos discursos están ahí, muchas veces somos parte de esos discursos homogeneizantes. Y por otro lado, tenemos la patologización, que es la consecuencia de todo esto, ¿cierto? Es hacer ese límite siniestro entre lo sano y lo insano y señalar que todo aquello que está más allá de lo que yo considero normal, que ya vamos a ver ahí cómo, qué tan clave es asumir eso, cuestionarnos la normalidad, básicamente me va a hacer ver enfermo a todo aquello que no está en mi línea de normalidad. ¿Qué implica todo esto? El ver al otro de manera deficiente. ¿Ya? Es mirarlo desde lo que le falta, definirlo desde lo que le falta para ser, comillas, normal, para parecerse más a mí. Porque esa mismidad, ¿cierto?, está tan incorporada en nosotras, en nosotros, arraigada profundamente, que incluso desde discursos muy sutiles, desde discursos muy inocentes y muy comunes, aparece esta cosa de reconocer la alteridad del otro o reconocer al otro desde mi mismidad. Por ejemplo, cuando le decimos a nuestros hijos o a nuestras hijas, no hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran, o bien, cuando tienes pena, cuando alguien tiene pena, consuélalo como a ti te gustaría que te consolara, negando al otro y asumiendo que el otro necesita, requiere o le gusta lo mismo que a mí. Desde ahí empieza esta construcción constante de la dificultad de salir de la mismidad para de verdad ir al encuentro de la alteridad. Y eso es fundamental para lo que nos convoca ahora, para la mirada que queremos darle a esta cátedra, en tanto la neurodiversidad, el análisis cultural, ¿cierto? Y cómo esto se va confluyendo. Y acá vamos con este concepto de normalidad, y para eso vamos a citar a un grande, ¿cierto? ¿Qué dice? Cuando un juicio no puede enunciarse en términos de bien y de mal, se lo expresa en términos de normal y de anormal. Y cuando se trata de justificar esta última distinción, se hacen consideraciones sobre lo que es bueno o nocivo para el individuo. Son expresiones de un dualismo constitutivo de la conciencia occidental. ¿No? Y aquí estamos frente a una clave ontológica para entender o para desentrañar el constructo que nos convoca, que es la normalidad. ¿Y qué es la normalidad? ¿Quién señala lo que es la normalidad? ¿Cierto? Y cuando esta normalidad hace esta diferencia, ¿cierto?, taxativa entre lo que es normal y anormal, va a generar una segregación, va a generar una condicionalidad, ¿ya? Y esto se genera a través de los discursos de poder que definen lo que es normal. Los discursos académicos, los discursos médicos, ¿cierto?, confluyen básicamente en determinar lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es normal y anormal. Así, el pensamiento fundamentalista, ¿cierto?, es decir, que niega la posibilidad ontológica de ser, es violento, siempre. Nos diría Heidegger que la negación ontológica de la diferencia se funda sobre la unicidad y sobre la estabilidad de la realidad, del sujeto y del saber. Pero, paradójicamente, justo esta unidad definida y estable produce esa diferencia que teme como un mal radical. Y ahí decimos, ok,
vamos a aceptarte en la escuela, vamos a aceptar a su hijo, a su hija, te vamos a aceptar a ti, pero debes normalizar, debes alcanzar los estándares que están definidos como normales dentro de este espacio social, dentro de este espacio educativo, dentro de este espacio comunitario. De manera tal que se segrega y si se integra con la condición de dejar de ser y de ser normal. Lo cual suena bastante trágico. Y esto es lo que pasa en el espacio educativo, llámese escuela, universidad, ¿cierto? O en el mismo espacio social, ¿ya? Entendidos no desde la mirada socrática, sino que desde la mirada del dispositivo Foucaultiano, ¿cierto? Que es un repetidor, básicamente, de estas relaciones de poder que están circulando constantemente en todos lados, y de discursos homogeneizantes que muchas veces perpetúa el sistema de exclusión y no deja emerger al otro distinto, sino que quiero estandarizar, quiero encontrar a ese sujeto que es normal. Y básicamente la normalidad es una ficción, no existe ese sujeto normal, estándar, que se dibuja como tipo, ¿ya? Porque en algún momento, en algún espacio, en algún espectro de nuestras vidas, divergemos de eso que han llamado normalidad. Por lo tanto, esta ficción también crea un deseo imposible de conseguir, un deseo inalcanzable de normalidad, constante. Perdón, voy a tomar un poquito de agüita. Y pasa mucho, sobre todo en lo educativo, que lo inclusivo, de alguna manera, se releva a través de otros lenguajes despojados de lo educativo propiamente tal. Lo jurídico, ¿cierto? Vamos a generar unas políticas de cuoteo, de ingreso, ¿cierto? Lo legal, ¿cierto? Qué elementos deberían estar, la técnica, y le vamos poniendo nombres distintos a distintas cosas. Sin embargo, vamos despojando o nos vamos alejando de la discusión ontológica, de la discusión profunda que se debe sostener en torno a la inclusión en cualquier espacio, y que tiene como primer paso de construir nuestros propios discursos, nuestras propias miradas, porque no basta con decir, bueno, yo escuela, yo universidad, yo espacio social, voy a abrir las puertas para que ingrese una diversidad de personas. Sin embargo, no desconozco esa diversidad, no la entiendo, y lo que busco es homogeneizar. Ahí lo inclusivo se ve subyugado, ¿cierto? O la idea de inclusión plena se ve subyugada a otros lenguajes, ¿ya? Que son los que deberíamos intentar derribar. Y ese camino, para derribarlo, y ese es el camino, ¿cierto?, para poder desentrañar el paradigma de la neurodiversidad, es un camino muy largo y muy complejo, sin duda, donde tenemos distintos ámbitos de abordamiento. Tenemos, por ejemplo, la cultura, que es un elemento central. La cultura que está en todas partes, la cultura, ¿cierto? Lo que nos mostraba anteriormente Irene, ¿cierto? Cómo observábamos, cómo qué pasa en los museos, qué pasa en la vida, ¿no? Que tiene que ver con el cómo vemos, cómo miramos nuestro entorno, cómo miramos al otro, cómo nos miramos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿no? El lenguaje, el cómo nombramos, qué importante es el lenguaje, no es algo menor, no es algo menor, pero ese lenguaje no puede estar vacío, ¿ya? Es el rebote del mundo, ese mundo interno y ese mundo externo. El lenguaje juega un rol trascendental, lo vemos en las luchas de los distintos colectivos, ¿cierto? Donde defienden un uso del lenguaje que los convoque, que no los violente. Y también existen muchas personas que se sienten agredidas, de alguna manera, por esta lucha o demandas de generar lenguajes inclusivos, ¿cierto? Lenguajes integradores, lenguajes no sexistas, lenguajes no violentos, pero el lenguaje crea y construye realidades, y a través del lenguaje también construimos realidades en esta relación constante que se tienen. Por eso es tan importante cuestionarnos y preguntarnos, además del cómo vemos, el cómo nombramos.
Y por supuesto, las prácticas, el cómo hacemos, traspasar, ¿cierto?, la barrera actitudinal. Cuando uno pregunta si cada una o cada uno de nosotros, de los presentes hoy acá, de nuestros propios entornos, ¿somos inclusivos o inclusivos? La mayoría dice, sí, yo soy súper inclusiva. Yo tengo un amigo que, y como eso te da una autoridad, como decir, oh, tiene un amigo sí, con una orientación sexual distinta de la mía, con diversidad funcional, etcétera, y es como, yo soy inclusiva. A ver, pero cuando empezamos a llegar y a atravesar las barreras actitudinales, las acciones, los actos, nos vamos dando cuenta que siempre existe algún elemento donde el cómo hacemos las cosas en las prácticas no manifiesta ese discurso que tenemos. Y es ahí también donde hay que poner mucho acento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? Porque con estos elementos, la cultura, el lenguaje y la práctica, le vamos a otorgar sentido a lo que decimos, y así las palabras no quedan vacías. Cuando vamos a hablar de neurodiversidad, vamos a hablar de un sistema complejo, pero compuesto por todos estos elementos, un concepto reflexivo, ¿ya?, que tiene todo el sentido porque lo he pensado. No es solamente una palabra que se puso de moda y se instaló en un discurso especializado, académico o técnico o médico, sino que es una palabra que tiene sentido, es un concepto que interpela distintas voces, que está presente y que lo comprendo y que lo adhiero porque entiendo todo lo demás, porque antes de nombrarlo me cuestioné todo esto. Y avanzando en esta línea de hacerse estas preguntas, de cuestionarse, de modificar la cultura, el lenguaje, el cómo hacemos, tenemos en la actualidad dos modelos para abordar la discapacidad, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el modelo biomédico y el modelo social. Modelo biomédico cuyo objetivo es rehabilitador desde la teoría de la tragedia personal, pobrecito, ¿qué le pasa esto? Pobrecita la mamá, pobrecito el papá, ¿cierto? En el fondo, ese lamento que existe porque tienes un hijo autista, o porque tienes TDAH, o porque vives en una situación de ansiedad generalizada, todas ellas, ¿cierto? Neurodivergencia. Y el foco en la persona y en su insuficiencia. En cambio, el modelo social lo que hace, ¿cierto?, desde su objetivo, habla de la vida independiente, de la autonomía moral, es decir, no quiero que me rehabilites, no quiero que me transformes en otra persona. Esta persona soy yo. Yo no tengo autismo, soy autista, miro el mundo así, lo percibo de esa manera, ese es mi procesamiento cognitivo, ¿ya? Y lo que necesito es tener esa autonomía moral. No quiero que hables por mí, yo puedo hablar por mí también, ¿ya? Yo puedo comunicarme por mí. Desde la teoría de la opresión social de la discapacidad, es decir, lo que oprime o lo que no me permite el desarrollo es lo que está en mi entorno, ¿ya? No lo llevo conmigo, sino que es el entorno del discapacitante. Como dice el foco en los entornos discapacitantes. ¿Por qué me pareció importante poner estos paradigmas, o sea, estos modelos? Porque en el fondo el paradigma de la neurodiversidad va a superar incluso este modelo social, ¿ya? Al desdibujar la línea de la discapacidad y asumir que se concibe y se percibe y se vive en un espacio diverso, donde no existe solo una forma capacitada de pensar o de procesamiento neurocognitivo y una forma discapacitada de pensar o de procesamiento neurocognitivo, sino que son diversas formas de procesamiento cognitivo que habitan un espacio común. Y entonces, ¿qué preguntas podemos hacernos, ¿cierto? ¿Qué podemos llevarnos como para ir construyendo lo que es neurodiversidad? ¿Cuáles son mis teorías, conceptos, definiciones respecto de la neurodiversidad? ¿Qué sé de eso? ¿Qué pienso? ¿Qué creo? ¿Ah? ¿Cómo me vinculo con personas neurodivergentes? ¿Tengo a mi alrededor personas que divergen en tanto procesamiento cognitivo? ¿Cómo me vinculo? ¿Lo comprendo? ¿O estoy todo el rato mirándolo desde, ¿cierto?, mi cerebro neurotípico? ¿No?
¿De qué manera mi ejercicio profesional o personal colabora a la participación igualitaria de personas neurodivergentes? Yo trabajo en una universidad donde estamos este año fuertemente, y desde el año pasado empezamos con un trabajo muy potente en torno a relevar la importancia de educar, de generar experiencias de aprendizaje que realmente otorguen oportunidades de aprendizaje a todas y todos, y no que estén solo diseñadas a partir de una secuencia neurotípica. Y para eso empezamos a ahondar, como primera instancia, en cuáles eran las percepciones de estudiantes y docentes respecto de la neurodiversidad, respecto de la neurodivergencia, qué situaciones viven, cómo lo ven, y nos vamos dando cuenta que está muy presente, pero que nadie sabe mucho cómo abordarlo, y en general lo que se hace es tomar un camino desde suplir ciertas cosas, entregar como ayudas, comillas, especiales. Sin embargo, el paradigma de la neurodiversidad, que ya lo vamos a ver, te invita a cuestionarte y decir, no, lo que hay que generar son diseños, donde todos estos espectros, ¿cierto? Toda esta diversidad se sienta parte, no generar como adiciones a un modelo, sino que intervenir el modelo. ¿Y qué barreras tengo yo incorporadas y cómo puedo derribarlas? Sin duda tenemos barreras, sin duda cuando nos cuestionamos, nos damos cuenta, cuando nos enfrentamos a situaciones cotidianas del día a día, surgen elementos que nos van a hacer ver que hay barreras para entender este paradigma, que hay barreras para entender la diversidad realmente como algo innato e inherente al ser humano, a las personas. Entonces, dicho esto y transitado este camino de cuestionamiento, de pensarnos, de mirar, de deconstruir, de tensionar, vamos a ver qué es el paradigma de la neurodiversidad, que hemos dicho que, de alguna manera, supera el modelo social, ¿cierto? Y lo que es el paradigma de la neurodiversidad es una perspectiva específica sobre la neurodiversidad, no es la neurodiversidad que ya vamos a ver como concepto. El paradigma es un modelo, una forma de ver, ¿cierto? Es donde yo me paro para observar el mundo. Y como es una perspectiva, ¿cierto? Evidentemente tiene ciertos principios que lo componen y que están acá. Primero, entender que la neurodiversidad es una forma de diversidad humana natural y valiosa. Esas dos cosas. Primero, es natural. Está ahí, es innegable, es parte de cada una y de cada uno, ¿cierto? En un espacio común. Y además es valiosa, contribuye, aporta, ¿ya? El segundo principio es que la idea de que hay un tipo de cerebro o mente, comillas, normal o saludable, o un estilo correcto de funcionamiento neurocognitivo es una ficción culturalmente construida, no más válida y no más propicio que para una sociedad sana o para el bienestar general de la humanidad, que la idea de que hay una etnicidad, género o cultura normal o correcta o superior. En este momento de nuestra vida, si dijésemos que una persona con una orientación sexual distinta a la heteronorma es una persona enferma, sería muy sancionado, moral, social, culturalmente, porque está muy mal, ¿cierto? Pero pensemos en, no sé, 40 años atrás. Se manifestaba y se expresaba como una condición mental, como una enfermedad mental, como una desviación. ¿Ya? Si vamos a los conceptos que se utilizaban antiguamente y que ahora son más sancionados porque tenemos mayor atención al lenguaje, podemos visibilizar que esas visiones que ahora nosotros enjuiciamos, cuestionamos cuando aparecen, ¿cierto? Los conceptos de que existe una etnicidad superior, ¿cierto? También son muy cuestionados, hacen mucho ruido. ¿Ya? El expresidente de Argentina, ¿cierto? Hace poco dijo que Alemania iba a ganar el mundial porque eran una raza superior, ¿cierto? Y el mundo dice, ¿pero cómo? ¿Cómo alguien que está en los medios, que tiene un poder de voz, dice algo de esa magnitud? Se cuestiona. Eso mismo debiese pasar cuando vamos a
abordar el tema de los procesamientos neurocognitivos. ¿Por qué el procesamiento neurotípico va a ser superior al procesamiento neurocognitivo divergente? Porque son más, porque es mayoritario, ¿ya? Entonces, cuestionarlos eso en torno a estas neurominorías, ¿ya?, es fundamental para este paradigma, ¿no? Y por último, las dinámicas sociales que se manifiestan en relación a la neurodiversidad son similares a la dinámica social que se manifiesta en relación con otras formas de diversidad humana. Por ejemplo, la diversidad de etnicidad, género y cultura. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de las dinámicas sociales existen dos elementos. Uno, ¿cierto?, en relación a esto, que tiene que ver con el ejercicio discriminador que trae la diversidad muchas veces, ¿cierto?, de etnicidad, de género, de cultura, en este caso de procesamiento neurocognitivo, pero también trae consigo el fortalecimiento y el enriquecimiento de los contextos. Por ende, así como se refleja el proceso discriminatorio a través de esta manera de expresar la diversidad, también esta manera de expresión de la diversidad puede beneficiar el contexto, robustecerlo y enriquecerlo, así como lo hacen otras múltiples diversidades, ¿ya? Existe también un movimiento que se gesta desde, ¿cierto?, personas neurodivergentes. Comienza desde un movimiento más bien de personas autistas, pero que se van sumando otras neurodivergencias para poder avanzar en esto y en esta idea de nada de nosotros sin nosotros. Y nuevamente volvemos a esa necesidad de abandonar el infantilismo, ¿cierto?, de abandonar la idea patologizante, la idea de deficiente, ¿cierto?, la idea de la carencia, sino más bien entender que aquí, en el fondo, construir de manera igualitaria implica necesariamente escuchar todas las voces, ¿ya? Y este movimiento por la neurodiversidad es un movimiento de justicia social que busca derechos civiles, igualdad, respeto y plena inclusión social para las personas neurodivergentes. ¿Qué es lo que hace? Empujar, ¿cierto?, desde el paradigma patologizante que veíamos esta idea de definir al otro desde lo distinto, desde la enfermedad, desde lo que le falta, desde el infantilismo, ¿cierto? No son angelitos, no son bonitos ni buenos, son personas con derechos, ¿ya? Hasta el paradigma de la neurodiversidad entendido como eje de la diversidad humana, sujeta a las mismas dinámicas sociales de desigualdad de poder. Por lo tanto, se tiene que poner como colectivo, se tiene que poner en la mesa esta diversidad porque sugiere los mismos espacios discriminatorios, las mismas rupturas, y también permite y nos ofrece infinitamente una interpretación del mundo, la posibilidad de mirar el mundo de maneras muy distintas a las que miramos habitualmente este mundo, ¿ya? Y eso también va a implicar una construcción de mundo mucho más rica. Dos conceptos que son fundamentales en este paradigma de la neurodiversidad y que muchas veces uno escucha en los discursos hasta especializados donde estos conceptos se entrecruzan y se confunden. La neurodiversidad, como tal, como concepto, es un hecho biológico que da cuenta de la infinita variación en el funcionamiento neurocognitivo de nuestra especie. No es una condición que una persona posea. Yo no soy diversa ni neurodiversa, ¿ya? Porque la diversidad es un rasgo compartido por un colectivo, por un grupo. Es decir, yo neurotípica y mi compañera neurodivergente habitamos un espacio neurodiverso. La neurodiversidad se da entre personas, ¿ya? Y responde a las múltiples formas que tenemos de procesar cognitivamente nuestras emociones, de aprender, de socializar, etc. Y la neurodivergencia es, ¿cierto?, lo referido a aquel proceso neurocognitivo que diverge de la norma, que se disocia
de lo neurotípico. Entonces, neurodivergente, y lo van a encontrar en algunos textos, abreviado como ND, significa tener un cerebro que funciona en maneras que diverge significativamente de los estándares sociales de, comillas, normalidad. Por lo tanto, una persona con déficit atencional o atencionalmente divergente no es neurodiverso, es neurodivergente, porque todas y todos somos neurodiversos en el fondo. La neurodiversidad es un rasgo compartido y colectivo. Y es tan importante tener esta diferencia muy clara, porque lo que busca el paradigma de la neurodiversidad es abarcar la totalidad, el espacio común que habitamos, y construir ese espacio. Sin embargo, para construir ese espacio común es fundamental dar espacio a la voz de la divergencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa voz de la divergencia evidentemente se ha visto apagada, opacada, invisibilizada por los discursos neurotípicos que construyen todo, sobre todo cuando nos enfrentamos al aprender, al expresarnos. Maneras de expresión sugieren siempre ciertos comportamientos. Una persona se tiene que expresar de esta manera, esta es la manera de expresión. Incluso con sesgo de género. Los hombres se expresan de esta manera, las mujeres se expresan de esta otra. ¿Qué pasa con un cerebro que se escapa de esa neurotipia? ¿No? Se expresa de manera distinta y también aprende de manera distinta. Y yo secuencio didácticamente todas mis clases de una manera que un procesamiento neurotípico lo entiende. Por supuesto que me voy a sentir fuera si diverjo de eso, que está todo pensado, el mundo construido para espacios y para personas neurotípicas. Por supuesto que me voy a sentir fuera, por supuesto que quizás no voy a tener el mismo éxito académico, por supuesto que no voy a poder generar vínculos sociales tan profundos, ¿no? Y de esa manera, haciendo esto, lo que hace el paradigma de la neurodiversidad, no vamos a crear un mundo para neurotípicos y un mundo para neurodivergentes, sino que vamos a enriquecer esta mirada, vamos a ver esta mirada de manera conjunta, ¿ya? Expresando ambos elementos. Y tenemos acá, ¿cierto?, el concepto de neurodiversidad. La primera vez que apareció escrito fue en el diario El Atlantic, en 1998, es un concepto muy, muy, muy nuevo, donde Harvey Bloom dice: la neurodiversidad puede resultar en todos los aspectos tan crucial para la raza humana como la biodiversidad lo es para la vida en general. ¿Ah? Sin embargo, antes de eso, lo había dicho ya Judy Singer, activista, autista, ¿cierto?, señalando que los neurológicamente diferentes representan una nueva incorporación a las categorías políticamente conocidas de clase, género, raza, y aumentarán la perspectiva del modelo social de discapacidad, que es lo que veíamos anteriormente. Es decir, acá podemos pegarnos un salto cuantitativo y cualitativo a partir del mismo modelo social para percibir y entender la diversidad. En el 2017, Baron Cohen, que es un estudioso neurocientífico, psiquiatra del autismo precisamente, afirmó al referirse a la neurodiversidad que no se puede decir que existe un cerebro normal. Existe una variación biológica que es propia de la identidad de las personas. Por lo tanto, debe ser respetada en su diversidad y no se puede patologizar ni estigmatizar a alguien por ser diferente, ¿ya? Desde la perspectiva médica también se indica. Y tenemos acá a Armstrong, quien escribió en el año 2012 un libro que se llama El poder de la neurodiversidad, que lo que hace es tomar ciertos diagnósticos neurodivergentes, el TDAH, el autismo, toma el síndrome de ansiedad generalizada, ¿cierto?, y otros más, y va viendo cuáles son las potencialidades que cada uno de estos diagnósticos trae consigo para enriquecer los contextos, ¿ya? Y él dice: necesitamos un nuevo campo de neurodiversidad,
que conciba los cerebros humanos como entidades biológicas que son y que sea capaz de apreciar las enormes diferencias naturales que existen entre un cerebro y otro relativo a sociabilidad, aprendizaje, atención, estado de ánimo y otras importantes funciones mentales. Y luego de ese camino, ¿cierto? Desde esta construcción de qué es la neurodiversidad, mi intención más que determinar taxativamente qué es la neurodiversidad, que en el fondo está ahí, es invitarles a cuestionarse y a reflexionar respecto de estos tópicos que vimos hoy y que son parte fundante de esta cátedra. Invitarles a acompañarnos en las siguientes acciones que vamos a hacer desde esta cátedra, donde vamos a estar trabajando cine, producción cultural y neurodiversidad, en tanto cómo esto se va vinculando y cómo somos capaces de interpretar, representar, expresar de distintas maneras, ¿cierto? Estos elementos que tienen que ver con nuestro quehacer, con nuestra cultura, con nuestra sociedad, con nuestra educación. Y como reflexiones finales me gustaría regalarles esta cita de Eduardo Galeano, un gran, ¿cierto?, que dice: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Seamos esas personas pequeñas que vamos cambiando las cosas, ¿cierto?, de maneras pequeñas, porque podemos hacer grandes cambios. Y por otro lado, dejarles otro regalo de otro grande, ¿cierto? Solo en el mutuo respeto es posible la colaboración, y eso requiere escuchar. Tiempo para estar y ver el mundo del otro. No interpretarlo desde lo que yo siento, lo que a mí me pasa, lo que yo creo, lo que yo considero normal, sino que escuchar y entender el otro. Y para eso necesitamos tiempo. Defendamos el tiempo para entendernos y conocernos. Muchas gracias.